Bueno, pues estamos aquí en un episodio más de Hablando de Power, un episodio que cuento con un entrenador al que además tengo mucho aprecio, que yo considero también muy colega dentro del sector, un entrenador con el que he coincidido en muchas competiciones. Yo creo que hemos coincidido hasta en el tren sin saberlo para ir a las competiciones y eso la verdad que está muy guay, siempre tener a alguien así cercano en este mundo, en el mundo del Power y demás. Y nada, pues bueno, aquí tenéis Preséntate tú mejor. Bueno, ¿qué tal, chicos? Bueno, lo primero, muchas gracias, Tony, por invitarme al podcast. Nada, para los que no me conozcáis, mi nombre es José López, tengo 25 años, actualmente soy entrenador a tiempo completo desde hace ya algunos cuantos años y también soy powerlifter en la categoría de 83. Bueno, en mi palmarés he sido campeón junior en 2021 de la categoría, luego en 2023 quedé también campeón open en la Copa de España y bueno, tengo por ahí también algunos podios en lo absoluto y demás, así que bueno, podemos decir que estoy dentro del top 5, top 6 de la categoría del país. Sí, sí, la verdad es que por esa parte he hablado, ¿no? Como tal de la parte de entrenador, pero la parte de atleta que tienes tú detrás, el palmarés, como dices, y, y un rendimiento y un badaje a nivel deportivo, ¿no? Muy, muy, muy amplio, ¿no? Eso siempre acompaña mucho, ¿no? Porque una experiencia, o sea, experiencia como entrenador, pero también experiencia como atleta Claro, a niveles altos, hay ciertas cosas que tienes ganadas ya, ¿no? Por así decirlo, por delante del resto y eso siempre está guay, ¿no? Tener también claro. esa parte de conocimientos que hayas vivido tú como vivencias dentro de el alto rendimiento, vamos a decirle, ¿no? Así que bueno, a nivel, como hemos dicho, como entrenadores, creo que tenemos también bastante mucho que aportar y que hablar, que para eso estamos aquí. Tenéis su Instagram por aquí también. Bueno, los dos Instagram los tenéis por aquí. Así que nada, bueno, pues vamos a empezar a hablar un poquito. Este podcast quiero, o queremos, ¿no? Mejor dicho, tratarlo desde tres aspectos principales, que es la secuencia de bloques, el uso o no de sesiones SBD, que es un tema muy, muy interesante, por lo menos para mí, y luego, si nos da tiempo, el tema de la adherencia al entrenamiento, la adherencia en general a los protocolos, split y demás, ¿no? Que al final ya sabemos que es parte clave muy, muy fundamental de lo que sería el rendimiento, ¿no? A largo plazo, porque sin adherencia no tenemos nada, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar por lo primero, que sería un poquito lo que sería esa secuencia de bloques, ¿no? Algo que creo que es eh, muy controvertido, no sé, porque creo que lo que es la secuencia de bloques tenemos como muchos caminos que tocar, ¿no? O sea, tenemos como muchas variantes, muchas vertientes en cuanto a la hora de secuenciar bloques, un poco más tradicional, un esquema de secuencia de bloques un poquito más actual, podríamos decirle. Luego tenemos una secuencia de bloques que saldría un poquito de lo que es la norma con las estrategias emergentes. Y la primera pregunta que te quiero hacer en este caso es, en cuanto a la secuencia de bloques, ¿cómo consideras tú que es una secuencia de bloques óptima? Quiero decir, ¿qué es lo que más utilizas tú? Quiero decir, secuencia más actual o más moderna, secuencia más tradicional, más tirando a las estrategias emergentes. Coméntame un poquito. Vale, pues yo creo que aquí, como la gran mayoría de personas, al final empecé con una secuencia de bloques típica de hipertrofia, volumen, picking, tapering, Hmm. pero sí es cierto que al final, quizás eso yo un poco más por cómo soy como persona, siempre tengo cierta tendencia cuando todo el mundo usa algo o todo el mundo dice que algo es muy bueno, como pasó en su día con el tema de los RP dinámicos y tal, que hubo ahí como un boom tremendo, tengo como una tendencia a ir en cierto modo en contracorriente, o sea, es decir, uso las cosas, pero llega un punto en el que cuando toda la gente empieza a decir que todo está bonito, es como que no me gusta creer que todo está bonito, o sea, porque al final nunca lo es. Claro. Entonces como que me gusta un poco ir más allá, buscar un poco más allá. Y al final me pasó eso un poco con el tema de la periodización por bloque un poco más tradicional, que al final llegaba a un punto en el que parecía que hacía las cosas realmente un poco de, digamos, como de manual, Mm. o sea, sin mucho razonamiento previo. Era, toca un bloque de 9 semanas de hipertrofia, pero porque son 9 semanas, ¿sabes? Que si son 8, pues tampoco pasa nada, si son Claro. 7 o si son 10. Entonces, era como un poco, llegaba esa idea que decía, vale, ¿por qué estoy haciendo esto de esta manera? Y al final fue ya cuando, a raíz de eso, también fui conociendo un poco más las estrategias emergentes, también conforme montáis todo el lomo, también lo empecé a seguir, lo conocí, a raíz de ahí ya conocía también lo a Mike Tushier y luego ya empecé con el tema de la estrategia emergente más a fondo y fue cuando derivé un poco ya en esa, hice el curso y demás y ya derivé un poco más en toda esa metodología un poco más específica, pero igual ahí al final llega un punto en el que digamos la máxima que tienen es en cada bloque cambiar el estímulo radical porque si no, o sea, porque
para, digamos, como maximizar el progreso, porque si no ya no hay estímulo. O sea, ya has quemado el progreso en 4 semanas. Y eso es otra cosa que a mí me rechinaba un poco decir, a ver, si yo estoy haciendo lo que te digo yo, un protocolo a triples un bloque, ¿cómo puede ser que en 4 semanas ya no vaya a mejorar más haciendo triples? O sea, si es que el ejemplo más directo lo tienes simplemente en el culturismo. ¿Cuántas personas hay que te digo yo que se pegan haciendo un remo, yo que sé, un remo pendlay y lo progresan 20 bloques? O sea, que a lo mejor se pegan el año entero, les modifican la repetición un poquito, pero se pegan progresando muchísimo tiempo. Claro. Al final es como ese ejemplo de decir, vale, quizás no necesitas hacer tantos cambios, quizás simplemente necesitas encontrar algo que te funcione y simplemente replicarlo en el tiempo hasta que no funcione. Y ahí ya también, pues obviamente ya viendo un poco más de la escuela, un poco más actual de pues como Steve Denovi, Sid Noriega, toda esta gente, pues ya al final acabé derivando un poco por razonamiento también, por sentido común, en una secuencia de bloque un poco más, podemos decir, como actual, en la que intento minimizar los cambios bloque a bloque en la medida de lo posible, siempre y cuando ya obviamente dependiendo de la respuesta del atleta. Al final habrá personas que, ya sea por, como has dicho antes al principio del podcast, por adherencia, simplemente por motivación, que necesiten pequeños, o sea, mayores cambios simplemente por mantener como digamos, como un estado mental más activo en la programación, y habrá personas que simplemente, si saben que hay algo que les funciona, incluso prefieren mantenerse más estáticos en ese protocolo sin cambiar demasiado por el simple hecho de que saben que eso les viene bien y quieren aferrarse a eso hasta que no lo hagan. Claro. Entonces, yo ahora mismo te diría que mi manera un poco de ver la secuencia de bloques es intento minimizar los cambios bloque tras bloque, intento siempre, sobre todo cuando trabajo con una persona nueva, intento como dentro, digamos, ya un poco la información que tengo recabada y demás, e intento como siempre empezar dentro del espectro que yo creo, del rango de repeticiones que puede verse bien, digamos, beneficiado a esa persona de manera como en mayor magnitud. Intento siempre empezar como en el escalafón más bajo por tener también, digamos, margen que exprimir y que progresar en los siguientes bloques. ¿Me explico? Sí. De manera que si, por ejemplo, considero que a lo mejor una persona de primera, a lo mejor viendo cómo a lo mejor no tolera muy bien las altas repeticiones por poner, porque tenga muy malas palancas, y a lo mejor de primeras pueda interpretar que a lo mejor entre un rango de 1 o 4 repeticiones, por ejemplo, puede ser lo máximo que yo le puedo poner a esa persona, porque sé que de 5 para arriba biomecánicamente sé que no lo puede tolerar bien, que a lo mejor luego es otra historia en la práctica, pero de primera, pues, digamos como la primera afirmación que hago puede ser esa, pues intento siempre como empezar a lo mejor en ese rango de 3-4 para también tener como margen al progresar hacia luego 3, dobles, singles, etcétera, ¿sabes? Entonces, más o menos diría que eso es un poco el enfoque que intento seguir. Sí, yo en ese sentido diría que voy exactamente igual que tú. Es que al final lo que decimos, ¿no? Yo creo que todos hemos como tenido como el mismo punto de partida, hemos empezado por una priorización de bloques más tradicional, que yo considero que se debería de empezar por ahí, porque al final es conocer una base de un porqué, ¿no? Porque sí que ese tipo de priorización pues te dicen, vale, pues tenemos diferentes tipos de bloques y demás, ¿no? Y aquí ya pues puedes hilar más o menos fino, más adelante, ¿no? Que es un poco lo que hacemos todos, ¿no? Empezamos por una priorización más tradicional, luego de repente nos pasamos a las estrategias emergentes como así en nuestro caso. Claro. Es que creo que al final lo bueno que tiene, o sea, al final la periodización tradicional no creo que sea, o sea, me refiero, es una forma más de trabajar, es decir, habrá personas, de hecho, hay atletas muy fuertes que trabajan con esa metodología, ¿sabes? Decir que eso, Claro, que eso no funciona eso es. también es una tontería. Pero, o sea, al final realmente creo que es simplemente entender cuál es la base, la raíz de cada sistema, entender por qué está hecho de esa manera. En ese tipo de periodización, por ejemplo, o sea, algo que sí me gusta, que por ejemplo las estrategias emergentes no tienen, es que tienen cierta línea de dirección, por así decirlo. Es decir, para gente que a lo mejor está empezando o gente que no tenga mucha idea, creo que es una forma de empezar mucho más sencilla, porque tienes como todo mucho mejor estructurado y sabes muy bien también dónde ubicar cada cosa. Y creo que empezar, por ejemplo, con una persona que no tenga ni idea de entrenamiento, tenga conocimiento muy básico, empezar a lo mejor a programar por estrategias emergentes donde todo vale, Claro. creo que al final dejan la puerta abierta a demasiado caos. Y es como, vale, tengo una sentadilla adelante, ¿qué le programo? ¿Sabes? Claro. En cierto modo, creo que esa priorización tradicional de decir, vale, no, pues ya sé que este bloque de hipertrofia que estoy más lejos de competición, una high bar entre 8 o 10 reps, o entre 6 8, lo que sea, luego el bloque de volumen, un 5x5 en low bar y voy al picking y a un por 3. Puede ser lo mejor o puede no serlo, pero en cierto modo ya te está dando una línea de dirección y que al final, a poco que le programe una carga de trabajo adecuada al atleta, que se recupere bien entre sesiones, mejorará más o menos, pero acabará mejorando. Obviamente ya depende del atleta que tengas delante, pero al final algo hará, ¿sabes? Sí, 100%. Es que justo lo que estábamos hablando, que al final es
tiene como una linealidad mucho más marcada que para un entrenador que también está empezando y eso, tal cual lo has dicho tú, es mucho más sencillo, es que mucho más sencillo de entender la base, ¿vale? Porque luego te puedes meter en una periodización por bloques tradicional y rizar el rizo a niveles astronómicos, ¿sabes? Igual que cualquier otro tipo de metodología, pero bueno, sí que creo que en líneas generales, para poner una base en tu proceso como entrenador, creo que tiene que empezar por ahí. De hecho, el otro día hablaba yo con una entrenadora que está empezando, ¿no? Y me preguntaba que por dónde estudiar, qué estudiar. Y le dije, mira, lo primero, entiende una priorización por bloques tradicional, ¿sabes? Entiende cómo funciona, porque te va a ser mucho más sencillo luego ir rizando el rizo, ir liando las cosas si te gusta liar las cosas o abres más tu mente hacia otras metodologías y te vas quedando de una y de otra, que al final acabamos todos haciendo lo mismo, pero entiende por ahí, empieza por ahí y luego ya irás más avanzando, ¿no? Y yo ahora mismo estoy igual en un punto como tú, donde yo cuando tengo que explicarle a un atleta, sobre todo cuando me vienen nuevos, ¿no? Cómo vamos a hacer diferentes secuencias de bloques, siempre le digo lo mismo, le digo, vale, lo que vamos a hacer es, si todo funciona, todo ha ido bien y todo en la línea correcta, lo que vamos a hacer es hacer los cambios mínimos y necesarios que te permitan seguir mejorando, pero donde el esquema general se mantenga estable, ¿no? Y al final es pues secuenciar bloques tocando lo justito, ¿no? Lo justito que puede ser en una top set, modificar solo lo que sería el protocolo de la top set, pero el backoff se mantenga estable. Sesiones secundarias se pueden incluso repetir el mismo protocolo y repetir el mismo trabajo, ¿no? O sea, muy, muy estable y poquito a poco, que luego hablaremos de las diferentes maneras de, dentro de esta estabilidad, cómo podríamos jugar, cómo darle un poquito más de variación o menos, porque como bien has dicho tú, también depende mucho del atleta, ¿no? Hay atletas que te pueden tolerar 4 bloques prácticamente iguales, donde solo cambies una top set o cambies muy poquito trabajo, y luego otros atletas que lo toleran, pero sabes, o ellos mismos con el feedback que te dan, sabes que vas a poder darles una vueltita de tuerca en cuanto a la variabilidad en el entrenamiento, ¿no? O generar diferentes cambios que sean un poco más motivantes, ¿no? Y aquí, pues igual, dentro de un esquema muy estable, yo considero que se pueden hacer diferentes cambios o juegos, por ejemplo, así dicho muy rápido, que luego entraremos en ello, pues por ejemplo, primer bloque un protocolo en ramp up, segundo un protocolo a top set y luego el mismo protocolo de top set, pero disminuyendo las repeticiones. Has generado variabilidad entre protocolos Claro. que pueden funcionar bien, ¿no? Pero bueno, luego lo hablamos más, que quiero saber tu opinión de esto un poquito más adelante, pero al final es eso, yo considero que dentro de lo que te puedas mantener estable y lo que esté funcionando no lo toques, no lo cambies y genera eso, pequeñas variaciones, ¿no? Como bien has dicho tú, además, algo que me gusta a mí mucho es saber cuando te viene un atleta nuevo, ¿no? Poner como un punto de partida, como ese, como encasillarlo, o sea, va a sonar muy feo, pero como encasillar a ese, Sí, claro. claro, encasillar a ese atleta en un punto y decir, vale, sé que este atleta pues funciona en este rango de repeticiones, pero no empezar pues a lo mejor por una doble, por una single, sino empezar en un por 4 en un por 5 que sabes que tienes diferente juego en cuanto a la secuencia de bloques y que no te ves tan cercano a una single, que si encima es un atleta más novato, te puede plantar esa single directamente a un RP9 en la primera semana de bloque y dices, ya la hemos cagado. A ver, no la hemos cagado, no pasaría nada tampoco, se No, modifica pero y ya sí, está. pero Pero ya estás metiéndole en un terreno un poco más pantanoso que yo creo que es claro. complicado. Entonces eso me parece muy, muy interesante y ya digo, yo llevo muchísimo tiempo haciéndolo así, empezando por un esquema un poquito más conservador en cuanto a rangos de repeticiones y luego ya jugar con ello. Y con respecto a este tema, también te quería comentar o preguntar, mejor dicho, en cuanto a lo que sería dentro de la secuencia de bloques, la secuencia de variantes o del trabajo dentro del bloque. ¿Qué te parece a ti esto? O sea, ¿qué es lo que te gusta a ti? ¿Te gusta mantener la misma variante, por ejemplo, durante 3 bloques? ¿Modificar variantes según el bloque, como puede ser más estrategias emergentes o una priorización más tradicional que le gusta mucho cambiar todo esto? Coméntame un poquito. Vale, entiendo que por variantes nos estamos refiriendo sobre todo a días secundarios, terciarios, Sí, eso partiendo de es. la base que el día primario tiene el movimiento de competición per se. Vale. Exactamente, sí, exacto. Por norma general, intento siempre partir de una base de cuando estoy trabajando con esa persona, es decir, o sea, ya de por sí sé que de primeras el día principal, salvo cualquier un factor externo, o sea, es decir, cualquier, Ujú. digamos, caso un poco más fuera de la media, yo que sé, una persona que a lo mejor te venga con ciertas lesiones, que tenga, yo que sé, que tenga cierta preferencia, es decir, es que ahora estoy muy lejos de competición, vamos a empezar por una vez un poco más en específico, salir un poco del bucle de los momentos de competición, tal. Salvando, digamos, como esos casos un Ujú. poco más específicos, por norma general siempre empiezo, digamos, los días principales con los movimientos de competición tal cual. Y luego, en los días secundarios, en función, digamos, al análisis que haya hecho del atleta, de
a nivel técnico qué necesidades puede tener, si es, por ejemplo, a lo mejor una persona, que esto, por ejemplo, me pasó con una chica, que de hecho es la chica que compitió en 57 en Murcia cuando coincidimos tú y yo. Esta chica tenía cierta tendencia a, cuando hacía low bar, tener una posición de extensión en la columna muy acentuada. O sea, cuando te digo muy acentuada es que era literalmente una curva. O sea, era exagerado. O sea, tenía una posición de inicio muy, muy horizontal. Además, ya de por sí, al estar también delgadita y demás, se le marcaba, digamos, como mucho lo que es la línea de la caja torácica con la cadera y se veía como eso muy acentuado. Y claro, yo eso en mi cabeza lo veía y dije, vale, y ya de por sí también era una persona que le costaba, no bajaba. Y dije, vale, aquí ya tenemos sitio por donde meter mano porque la posición de inicio, ya de por sí a mí, por como yo la entiendo, no me gusta y también te está limitando en la profundidad, que es algo que me cuadra, con lo cual vamos a empezar a atacar eso. Entonces, lo primero que le intenté, por ejemplo, en este caso concreto en la sentadilla, fue simplemente, primero obviamente, entender y trabajar el tema de un correcto bracing y patrón respiratorio, entender esa posición de stack en el inicio, y usar una sentadilla de barra alta como sentadilla secundaria, porque simplemente por la sentadilla, al tener la barra más alta, al tener una posición más erguida, te va a facilitar alcanzar esa posición de stack, esa posición de inicio un poco más erguida, y que luego seas capaz de extrapolar, digamos, como esa sensación, esa posición, todo eso, extrapolarlo a una sentadilla, a una low bar. Entonces, por norma general, siempre en los días secundarios intento, si el atleta no lo necesita o si veo que al final a nivel técnico está bien, intento no salirme demasiado de o sea, por ejemplo, no le voy a poner de primero una sentadilla barra alta a pines, si veo que, o sea, por ejemplo, o sea, a lo mejor que digo yo, en la sentadilla sí me salgo mucho de la especificidad de ponerlo a lo mejor una high bar o una high bar con pausa, si veo que a lo mejor puede tener ciertos problemas de manejo o sea, ¿sabes? Más o menos de ese estilo. Sí. En un peso muerto, a lo mejor siempre de primera, si no es una sesión secundaria de peso muerto de competición, o sobre todo si hace convencional, es a lo mejor un peso muerto con pausa, un peso muerto, a lo mejor un déficit, pero es raro. O sea, por lo general siempre intento ver si a nivel, o sea, de primera siempre suelo intentar si a nivel mecánico necesita algo. Es decir, si hay algo que a lo mejor una variante le pueda enseñar o le pueda ayudar a integrar mejor el movimiento que el propio movimiento de competición no haga. Partiendo de esa base, si no lo necesita, intento entrar ya un poco más en el historial de entrenamiento, ver cómo, digamos, qué rangos de carga a nivel, digamos, o sea, no de carga, sino de, digamos, como o sea, de carga de trabajo total de la semana maneja, cómo se suele mover en los días principales y secundarios, en su historial, qué ha venido haciendo en esos días secundarios que le ha ayudado a sentirse bien en los días primarios y que el bloque en sí se ha desarrollado bien, cuándo le ha ido mal o cuándo... o sea, intento simplemente como tener desde el punto de vista mecánico como tal, no hay nada como, digamos, como muy claro que atajar, como por ejemplo el caso de esta chica con el bracing en la posición de inicio. Intento irme un poco más a la parte un poco más ya como más estricta de programación y de protocolo, intentar ver qué ha hecho en el pasado, ver qué cosas han ido mejor y peor y en base a eso intentar poner un día secundario ya también un poco acorde a lo que yo vea, a lo que yo opine. Por ejemplo, si es una persona que veo que de primera no tolera mucho trabajo, pues probablemente el día secundario a lo mejor sea un día con series planas a un RP muy bajito, con una variante que yo a lo mejor con una high bar en vez de una low bar, simplemente por disminuir carga, o si tiende a tener molestias en la espalda, cosas por el estilo. Entonces, intento siempre como no alejarme demasiado de la especificidad, por así decirlo, pero ya tampoco suelo como irme al 100%, o sea, es decir, no me voy como a una variante súper rebuscada, pero tampoco suelo poner el movimiento de competición per se de primeras. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Intento como buscar ciertos, sobre todo por a lo mejor que sea un poquito más limitante en carga, que sea, ¿qué digo yo? Pues a lo mejor pues eso, como una high bar, un peso muerto con pausa justo tras el despegue, que es un movimiento que me suele gustar mucho, sobre todo en levantadores de cara a maximizar la posición inicial, el despegue, etcétera, etcétera. En la banca suelo estar bastante por días secundarios. En la banca en concreto, si es días secundarios, como siempre, suelo optar casi siempre de primeras por una frecuencia 4, si es una frecuencia 3, siempre suelo tener esos 2 días principales de banca de competición. O como mucho, si en el día secundario hago una variante, por norma general, la mayoría de casos suele ser alguna top set en variante y luego trabajo un poco más altas repeticiones del día principal en el momento de competición. Y luego en el día terciario sí que soy más propenso, como te digo, si no hay como a nivel mecánico ninguna laguna como muy evidente, suelo optar siempre de primeras por alguna variante un poco más técnica, como un peso muerto, o sea, perdón, como una banca tempo, una banca con pausa larga, esquemas de repeticiones cortitos, RP bajito, y ya en base a eso suele ser, digamos, como el punto inicial que tomo. Claro. Y en base a eso, en función de cómo vaya funcionando todo y cómo vaya
simplemente progresando el atleta, pues ya veo si él fue la mejor decisión o no. Ujú, Y a lo largo de, que creo que esa era tu pregunta también, de ujú. modificarlo bloque tras bloque, Sí. no suelo, o sea, depende. O sea, si el objetivo de la variante es como, por ejemplo, como te he dicho antes, como enseñar algún punto en concreto, o sea, ya sea como la posición inicial, o darle un extra a lo mejor a la profundidad en sentadilla, darle un extra a la posición inicial en peso muerto, no suelo cambiarlo, porque al final tampoco creo que sean cosas que se integren de la noche a la mañana, y si ya de Ujú, por sí es algo que le ha hecho un buen cambio, no creo que cambiarlo de repente vaya a ir en la dirección correcta. Entonces, por norma general, suelo intentar siempre mantener cierta repetibilidad igual ujú, en todos en los días secundarios. En la ujú, banca, por ejemplo, al final, como sí lo interpreto más como un segundo día principal, por así decirlo, pues sí le doy a lo mejor un poquito más de variedad, sobre todo, pues, igual que le puede dar al principal en cuanto a, digamos, cambios de ligeramente el número de repeticiones o cosas por el ujú. estilo, pero no suelo cambiar mucho tampoco digamos, esas variantes como te digo, si están funcionando, ¿sabes? Claro. O sea, al final no suelo meter como demasiada variedad en la selección de ejercicios si veo algo que está Ujú, funcionando. O sea, soy más partidario como de tocar ligeramente el número de repeticiones y demás, a no ser obviamente que el atleta ya me exprese de manera tal. Oye, es que ujú, estoy ya harto de la sentadilla con pausa, vamos a cambiarlo porque es que ya la hago, o simplemente que no mejore o que tal, pues ahí ujú. obviamente se valoran distintas opciones, por supuesto. Claro, eso es. Yo en ese sentido también pienso como tú. Por un lado, hablando de lo que sería la cercanía o lejanía de la especificidad, ¿no? Yo creo que somos entrenadores que ambos entendemos que eh, irte a una variante excesivamente rebuscada, al final, lo único que puede generar es, o por lo menos para mí, lo único que puede generar es que el atleta se vuelva un poco loco, porque al final son variantes que, quieras que no terminan de gustar, o por lo menos en mi experiencia, la mayoría de atletas no les terminan de gustar. Si le pones una barra alta, pines con tempo, ya te digo yo que esa variante no te va a durar un bloque, te va a durar una semana, porque el atleta pues te va a decir, mira, no. Y yo ahí sí que yo también soy partidario de, como se suele decir, ¿no? El entrenador es el que manda, ¿no? Pero claro, por mucho que yo mande, el atleta al final o no lo hace, o no le gusta, va a ir sin ganas, va a ir sin... O sea, es Claro. que no va a funcionar, no va a servir. Entonces, ¿para qué la voy a poner, no? Entonces, yo sí que como bien dices tú, me gusta mantenerme cerca de lo que sería una especificidad. Por ejemplo, en una sentadilla me suelo mover mucho en barra altas, tempos y pausas, ¿no? Por pines pocas veces me vas a ver poner pines, porque al final me parece también una variante que modifica en exceso la posición de inicio a la hora de salir del hoyo, ¿no? Y genera muchos cambios en los balances de fuerzas y la ejecución que puedes generar. Y como te digo, me suelo mover en esas tres, a no ser que haya casos en concreto, ¿no? Que digas tú, vale, pues, por ejemplo, una atleta que estás introduciéndole una sesión terciaria sentadilla. Dices, vale, pues para reducir carga, pues voy a meter una Hatfield, por ejemplo, ¿no? Con la safety, sin generar estrés ni demasiadas demandas en la cadena posterior, para que el lumbar tolere bien, los hombros Claro. no le generen demasiada demanda, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero como te digo, en líneas generales sí que nos solemos mover en unos rangos bastante específicos en cuanto a los ejercicios. Por ejemplo, en la banca sí que me gusta un poquito moverla un poquito más en cuanto a sesiones, porque al final si tienes un atleta con una frecuencia 5, como se me viene a la cabeza Manu, un atleta mío tiene frecuencia 5, tocamos normalmente una frecuencia 3 de movimiento de competición y luego sí que suelo, ya enlazando con la segunda parte, sí que suelo ciclar un poquito en pequeñas variaciones las sesiones más cuaternarias o terciarias, por llamarla de una manera, ¿no? Que ahí sí que puedo jugar un poco más pues, con Kodamas, con Larsen, con Fita. Tampoco me voy mucho más de ahí, a no ser de que el atleta me diga, como Manu me dijo, oye Tony, ponme pines, me apetece hacer pines, ¿no? O boards, por ejemplo. Al final la banca sí que puede tener un poquito más de juego en ese sentido. Y si yo a lo largo de un esquema una secuencia de bloques, hago modificaciones, normalmente va a ser en la banca, como te he dicho, en sesiones más terciarias. Por ejemplo, puedo pasar de un fit-up a un Larsen y de un Larsen ya subiendo una frecuencia 3 de movimiento de competi, ¿no? Hago como esa pequeña transición. O sea, son pequeños cambios en variantes que no van a desadaptar demasiado una con respecto a la otra, o sea, que la ejecución va a ser muy, muy similar, ¿no? Y sí tienen obviamente una cabida en cuanto a lo que yo tengo en mi cabeza, que sea esa progresión dentro de las propias variantes, ¿no? Pero, como decimos en líneas generales, no me gusta cambiar porque yo también considero que un atleta con 4 semanas de una variante no se adapta a esa variante, no va a quemar la variante y no va a necesitar cambiar el estímulo, va a seguir funcionándole 2, 3, 4 bloques. O sea, yo he tenido Claro. atletas con una variante un año entero y mejorando bloque tras bloque la variante. Es como, ¿y por qué la debería de cambiar? Si le funciona, le gusta y progresa, o sea, ya está, o sea, y tiene su objetivo y luego el movimiento de competición se ve
potenciado por esa variante, ¿no? ¿Para qué lo vamos a cambiar, ¿no? Entonces, en Claro. ese aspecto sí que me gusta a mí mantener muy estable bloque tras bloque dentro de un macro concreto, ¿no? Las variantes, ¿no? Y aquí te quería hacer otra pregunta. Cuando tú, por ejemplo, como en este caso trabajas más o menos como yo, con mantener la variante, ¿cuánto es el grado, digamos, de modificación que, digamos, generas de un macro a otro? Es decir, vamos a plantear una secuencia de tres, cuatro bloques, ¿no? Dices, vale, ya hemos terminado. Siguiente bloque. ¿Cuánto te gusta a ti variar esas propias variantes de un bloque a otro? Por ejemplo, si en uno has estado, o sea, un bloque, perdón, un macro. Si en un macro has estado con sentadilla con pausa, por ejemplo, el siguiente bloque volverías a tocar sentadilla con pausa, o sea, el siguiente macro. Cuando digo bloque, en este caso es macro, que me estoy liando. Sí. ¿Cuánto te gusta a ti esa variación o qué piensas? Pues es que esto tiene dos vertientes. Al final, yendo primero, porque había una cosa que me has dicho que me parece interesante, antes que se me olvide, quería como Sí, comentarla. adelante, adelante. Cuando has dicho, por ejemplo, el chico este que tiene una frecuencia 5, que al final las sesiones menos prioritarias las variáis más, entiendo también que al final cuando o sea, cuando el trabajo de un movimiento está más dividido, al final entiendo que también como que cada porción tiene menos peso. Y al final Eso es. también es más fácil como variar ciertos puntos más pequeñitos sin que el grueso total se vea demasiado afectado. O sea, al final entiendo que no va a tener, si por ejemplo, imagínate una persona que haga una frecuencia 2 de banca, creo que hoy en día poca gente, pero bueno, si Sí. alguno, bueno, poca gente, yo hago frecuencia 2 de banca, sin ir más lejos. Para que O veas. sea, yo, bueno, hago una frecuencia 3 con fondo, pero realmente de banca al uso, por temas de una lesión del hombro y demás, frecuencia 2. En mi caso, por ejemplo, entiendo que al final todo el trabajo de lo que sería banca pura viene de esos dos slots, ¿sabes? O Eso sea, es. para, bueno, para el que me esté oyendo y no lo sepa, un slot es, por así decirlo, como un espacio a rellenar. Es decir, tiene un espacio de empuje en la sesión, pues en este caso es banca. Un slot de banca, pues cualquier cosa que sea banca, un crossfit, o sea, como un espacio a rellenar de ese Eso movimiento, es. ¿vale? Entonces, si yo tengo como esos dos slots en la semana de banca, entiendo que al final esos dos van a tener el mismo peso que tendrían otros cinco repartidos de otro atleta. Es decir, lo que yo cambie en el slot secundario, probablemente al componer la mitad de la semana o al componer, digamos, la mitad del trabajo, entre comillas, de la Sí. semana, va a tener mucho más peso y mucha más relevancia en el desarrollo de todo el sistema de lo que va a suponer para una persona que hace 5 bancas en la semana cambiar la banca o 2 bancas de las menos prioritarias de la semana. Eso es. Entonces creo que también es un punto importante porque probablemente a lo mejor también gente que tenga como, pues yo, frecuencia 3 de, a lo mejor frecuencia 3 de sentadilla o incluso 3 de muerto o frecuencia 5 o 6 de banca, que a lo mejor en esas sesiones menos prioritarias incluso se puedan permitir el lujo de tener más variedad, más continuamente, sin necesidad de que eso, obviamente dentro de una lógica y un sentido común, sin que eso obviamente le afecta al progreso, incluso a lo mejor que ese extra de variedad les siempre como que les mantenga un poco como ese toque como spicy, ¿sabes? De Sí. siempre tener algo como nuevo lo que aferrarse y disfrutar y que eso les mantenga. Pero bueno, en cualquier caso, bueno, eso era un punto que quería comentar, Sí, lo que sí, has dicho sí. antes, que realmente me había parecido interesante. Y realmente, al cambiar, el tema de cambiar variantes de un macro a otro, depende sobre todo de cómo haya evolucionado la variante. Algo que me gusta ver también es sobre todo el progreso de los días secundarios, sobre todo al final en movimientos como la sentadilla y el muerto, que suelen ser frecuencia 2. Como digo, al final lo que hagas en esos días probablemente sea mucho más importante, ya que solo tienes dos slots, de lo que es, digamos, de lo que progresa a lo mejor una banca terciaria o una banca secundaria, una banca terciaria, una banca cuaternaria, porque tienes más espacios distintos que rellenar. Entonces, en este caso, sí que me gusta ver, o me gusta también, pese a que el día principal se sienta bien, creo que también en cierto modo es para que, digamos, como que o sea, me gusta ver como el sistema como un tren de engranajes, por así decirlo, ¿vale? Entonces, como entiendo que si el primero funciona bien, el sistema está funcionando bien, pero eso no quiere decir que a lo mejor el sistema pudiese funcionar mejor si el día secundario funciona mejor. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy claro, imagínate que el día principal está fluyendo bien, durante el macro se desarrolla medianamente bien, dentro un poco de los estándares y los objetivos que estaban marcados, pero el día secundario, por lo que sea, a lo mejor durante los 3 bloques o durante los 2 últimos bloques se ha mantenido estático, a lo mejor las sensaciones, pues bueno, sin más, a lo mejor no había un gran progreso en carga, a lo mejor se ha mantenido dentro de más o menos los mismos 10 kilos, que digo yo, que hago una sesión de sentadilla high bar a series planas y toda esa high bar se haya movido todos los 2 bloques entre 150 y 160 sin ningún progreso aparente. En ese caso sí que me gusta darle como un poco una vuelta de tuerca, sobre todo a mí preguntar a la atleta cómo era la sensación en ese día, cómo eran las sensaciones con esa variante, a lo mejor el problema es simplemente que llega al día secundario y dice, bueno, es una high bar sin más, en talla secundaria y no vas con el enfoque que tienes que ir y eso al final, pues bueno,
puede que estés tocando lo mínimo que necesites o estés dando el mínimo estímulo que necesites para que al día principal llegues bien y que eso al final se mantenga en una estructura coherente que vaya desarrollándose semana a semana, pero puede que no estés haciendo, o sea, no estés dando todo lo que podrías y que todo no esté funcionando lo máximo que podría, ¿sabes? Entonces, si veo que los días secundarios no están progresando bien, sí suelo intentar darle una vuelta de tuerca, hablar con el atleta, ver qué está pasando en ese secundario, en base a eso actuar, ya sea pues, o bien cambiar la variante por darle simplemente una tonalidad diferente a la sesión, cambiar protocolos, a lo mejor en series planas, pues buscar un protocolo que le dé un toque un poco más fuerte a la sesión, con a lo mejor alguna topse o alguna single en otra variante, o a lo mejor que sea un poco más limitante, pero por el simple hecho de tener como una topset pesada, que al final a todo le gustan. Y en base a eso suelo modificar. Si veo que todo ha ido, como has dicho antes, si todo ha ido bien, el progreso ha sido el adecuado, el macro ha dado los objetivos que tenía, la sentadilla, el movimiento secundario o terciario se ha desarrollado bien, progreso, o sea, bloque a bloque ha tenido un progreso aparente, aunque a lo mejor no haya sido obviamente ni en la misma magnitud ni mucho menos que el día principal, pero ha tenido como esa cierta tendencia ascendente. Pues realmente si el atleta se siente cómodo con esa variante, es una variante que además le ayuda a tener buenas sensaciones en el día principal, pues tampoco hay motivo de cambiar. O sea, simplemente por cambiar, o sea, cambiar por cambiar nunca lo veo, o sea, si cambias algo que sea porque hay una razón detrás. O sea, entiendo que una razón de peso también es que el atleta te diga, oye, estoy ya cansado de esta variante porque es que me aburre, cámbiamela, me da igual lo que sea, pero cámbiamela. Me parece un motivo más que suficiente para cambiarlo. Pero, o sea, es decir, si el atleta está bien, el progreso está bien, tanto en el día principal como en el secundario, todo está bien, si yo qué sé, cambiar simplemente porque a mí se me encendió la bombilla, no vas a no ser que tengas como incluso si tienes una teoría detrás de decir, oye, ¿qué te digo yo? Estás haciendo una high bar el día secundario, por ponerte un ejemplo, pero no sé, creo que si haces una low bar a pines, creo que podrían mejorar algo. O sea, o hay algún aspecto del día principal que creo que a lo mejor en vez de haciendo esa high bar, pese a que todo se haya desarrollado bien, creo que hay cierto aspecto que podríamos mejorar metiendo esta otra cosa y quiero probarlo. O al final creo que son cosas que realmente, mientras haya un razonamiento detrás, lo puedes cambiar sin problema. El problema es cuando cambia algo porque dices, no, es que cambio de un macro a otro, hay que hacer las cosas distintas. Sí, ya, te Entonces, vuelves un poco loco, claro. ahí no lo veo tan coherente. O sea, al final es que realmente todo es tener un poco de sentido común. O sea, sí, obviamente, cuando las cosas no funcionan, es cuando las miras. Que, como digo, que algo no funcione puede ser simplemente que el atleta progrese, pero no esté motivado porque está haciendo siempre lo mismo. Entonces, da igual lo que esté progresando, que las cosas no están funcionando. Porque si el atleta no está motivado, no le gusta lo que hace, da igual. O sea, el resto es exactamente igual. Y eso es así. Entonces, partiendo de esa base, si hay algo que no funciona, míralo, haz observaciones, intenta ver dónde están los problemas, dónde están las fugas, e intenta corregirlo. Si no hay ningún problema, no hay nada que corregir, pues sigue como está. O sea, es que no tiene más. Exacto. Vale, antes de dar yo mi respuesta, que hay 3 puntos que me han gustado mucho, vamos a hacer la paradita de rigor, esta Vale. de mitad de podcast, y volvemos en un segundito. Vale, pues ya hemos vuelto, segunda parte, y como íbamos hablando, ¿no? Un poquito de lo anterior, que bueno, para vosotros no ha habido ningún tiempo de nada más que un segundo entre una cosa y otra, vamos a retomar, que eran 3 puntos, como iba yo a comentar, que me han gustado mucho. Y uno, el primero, es el hecho de escuchar al atleta, ¿no? Escuchar el feedback que te da el atleta, creo que eso al final es súper importante a la hora de decir, vale, tengo un macro, ya lo hemos terminado, lo que sea, vamos a por otro segundo, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no? ¿Qué tocar? ¿Qué modificar en sesiones secundarias? ¿Cuándo cambio? ¿Cuándo no? ¿No? Pues esto a mí me parece súper importante el hecho de escuchar al atleta, porque habrá atletas que a lo mejor te digan, wow, pa'lante, ¿no? Con esta variante me sigue gustando, vamos a seguir haciéndola, ¿no? Y otros atletas, como bien has dicho tú, que van a decir, vale, me da un poco ya de pereza tener que hacer otra vez la pausa de sentadilla, pues ya estoy cansado, llevo 5 bloques haciéndola, ¿no? Entonces, esto me parece súper interesante, escuchar el feedback del atleta y también el hecho de hablarlo con ellos incluso antes, ¿no? De plantear el macro, ¿no? Y decir, vale, ¿qué te parece si continuamos con esta sentadilla, ¿no? O a lo mejor ya has hecho tú tu bloque y se lo comentas y luego le dices, vale, ¿qué te parece el esquema que tengo planteado el bloque? Tal, y ahí ya, pues, si te dice que sí, pues para adelante y no, o que no, pues cambias, ¿no? Luego otra cosa muy interesante es el hecho de que partiendo de la base que cuando todo funciona, es si no hay un razonamiento detrás, ¿no? Es un poco absurdo cambiar por cambiar, ¿no? El hecho de eso, ver la sesión secundaria, analizarla, ¿no? Y decir, vale, pues se le puede dar una vueltita de tuerca, ¿no? Aquí, por ejemplo, algo que me gusta a mí mucho hacer es primero ir
añadiendo un poquito de intención a esa sesión secundaria en el punto de meter, por ejemplo, una single ligera, un trabajo ligero a una repetición, ¿no? En fatiga, algo que suele funcionar muy bien, por lo menos en mi experiencia, atletas, tocar como cargas un poco más pesadas, pero en una sesión secundaria. Vamos a poner que un atleta está trabajando durante todo un macro en series planas, vamos a poner a 4 repes de sentadilla con pausa, se ha movido entre 3 4 repes durante todos los protocolos, ¿no? Por decir, venga, una vueltita de tuerca, le metemos una single en fatiga, a lo mejor puede ser otra vez ese 3 un 3x3 de sentadilla con pausa, más una single, ¿no? Que funciona bien, que se le ve con ritmo, que sigue generando buenas sensaciones, ahí ya entra un poco tu intuición, ¿no? De entrenador, que le llamo yo, de decir, vale, y si metemos ahora esta single también suave, un RP6, 7, como mucho a final de bloque, pero ya se la metemos al inicio a modo de una single, pero como una top set, ¿no? Aunque sea ligera, ¿no? Eso también es algo que poquito a poco puedes ir viendo cómo va respondiendo a intensidades, cómo va respondiendo a un poquito más de estrés, ¿no? Que de esa sesión secundaria y como bien decías tú, darle como una vueltita de tuerca, ¿no? Y es algo que quería comentar porque a mí yo lo hago mucho, el hecho de decir, vale, vamos a mantener el mismo trabajo, pero por dar un poquito de variación al protocolo, ¿no? O de variedad al esquema general para que no se aburra el atleta, ¿no? Pues de esa manera creo que suele ser bastante interesante, como dices tú, pues si has trabajado en planas, un protocolo en ramp up o un protocolo con una top set y demás, ¿no? Ver un poquito cómo puedes jugar con eso, ¿no? Eso me Claro, y al final, parece... pues que, como estamos diciendo antes, que al final estas sesiones también, sobre todo en movimientos como la sentadilla y el muerto, que componen mucho más Ujú. porcentaje del trabajo semanal que, por ejemplo, una banca que hace mucho más número de bancas en la semana, es importante también hacer como todo este análisis, todo este proceso, porque al final el hecho de que simplemente componga un porcentaje mayor del trabajo quiere decir que también influye de manera más directa, por así decirlo, en tu progreso, cada Ujú. sesión secundaria que hagas. Entonces también es importante como tener estas sesiones también como al día, incluso no verla como algo secundario menos importante, sino, oye, tienes 2 sentadillas a la semana, si solo una funciona, por más camino va, Claro, porque te claro, estás claro. dejando literalmente la mitad del trabajo en el tintero. Ujú. Entonces, o sea, ¿cómo va a avanzar más rápido? ¿Corriendo a 10 kilómetros por hora o a 20? Claro, eso es. Pues a ver, entonces, siempre, sobre todo pues eso, en frecuencias bajas, al final, conforme menos sesiones haces en la semana, más importante es cada Ujú. sesión porque más peso tiene del global. Entonces Ujú. también, conforme menos haces, más importante es que cada sesión esté muy bien, digamos, como muy bien detallada, muy bien ajustada para que te dé lo que necesitas. Eso es, eso es. Claro, a mí ya te digo, me parece muy interesante el hecho, el decir, vale, es que solo tienes dos momentos a la semana Solo tienes dos para... balas, Claro, las eso tienes que es. gastar bien. Si Claro, tienes eso es. cinco, pues te puedes permitir margen de error en alguna. Claro, eso es. Claro, eso es. Y aquí también el hecho de gastar esa segunda bala es muy importante, hilar con el primer punto que hemos dicho, escuchar al atleta, ¿no? Por ejemplo, malas sensaciones en sentadilla, sesión primaria, ¿no? Decimos, vale, pues a lo mejor puedo tocar la sesión secundaria, puedo jugar un poco, voy a intensificar un poco esa sesión secundaria, voy a darle un poquito más de ritmo, un poquito más de carga, que a nivel de carga externa, pues sí que le genere un poco más de demandas, lo que haga que la sesión primaria vaya un poquito más adaptado en cuanto a sentir peso en la espalda y demás, ¿no? Y es, vale, no estamos cambiando mucho del esquema, estamos manteniendo el grosso de las dos balas muy, muy similar, ¿no? Que es algo que hablábamos antes, y que Sí. no nos podemos a lo mejor permitir como tanta variación como pueden ser tener 5 balas, ¿no? Pero sí que estás haciendo pequeños cambios en función de cómo responde el atleta con esas balas, pero eso, generando un cambio sin cambiar en exceso, ¿no? Solamente ciertos detalles como puede ser el protocolo. Eso, como te decía, me parece muy, muy interesante. Y el tercer punto que me ha parecido clave es el hecho de cambiar por cambiar, ¿no? Que lo hemos mencionado. El cambiar por cambiar creo que es algo que a nivel de entrenador, a todos hemos pecado de eso, yo creo, por lo menos en un inicio todos pecamos de eso, ¿no? Sí. De decir, uy, ¿cómo voy a seguir poniéndole a este atleta una sentadilla con pausa, un peso muerto con pausa? Si llevamos 3 bloques, madre mía, ¿cómo voy a mantenerlo? Tengo que cambiarlo, ¿no? Y eso yo creo que todos hemos pecado de cambiar, pero es como estamos con esa cosa de que tenemos que cambiar algo, ni siquiera pensamos, uno, si está funcionándole, si al atleta le gusta y si al atleta le va a sacar provecho, y además no estamos pensando realmente qué podemos ponerle, simplemente cambiamos por cambiar, ¿no? O sea, eso es algo que yo hablo desde mi experiencia, a mí al principio me pasaba eso y de decir, "Buah, es que le tengo que dar variedad al protocolo, variedad al esquema, porque no tengo que generar tanta monotonía, ¿no? En el entrenamiento, cuando a veces la monotonía va a funcionar mucho mejor que la variedad, ¿no? Entonces, esto es algo que ya te digo que sobre todo si hay algún entrenador así más
principiante, vamos a llamarle, ¿no? Que no me gusta esa palabra, pero principiante, que esté empezando, que todo tenga un porqué. O sea, que todo cambio tenga un porqué, un motivo. Y antes de pensar en necesito cambiar esto porque el atleta necesita esto, cuando ni siquiera sabes si el atleta lo necesita o no, no lo cambies, sino analiza, piensa y en ese momento ya, si hay que cambiar, hazlo. Pero no lo hagas porque te lo dicen los libros, te lo dice los cursos, la periodización tradicional por bloques de, no, es que tengo que variar de un bloque a otro bloque a otro bloque, tiene que cambiar las cosas. O si estrategias emergentes te dice, todo hay que cambiarlo drásticamente, pues lo voy a cambiar por cambiarlo, que también has dicho tú antes, ¿no? Es como, piensa si algo tienes que cambiarlo y luego si eso realmente hay que cambiarlo, piensa por qué lo vas a cambiar y qué es lo que vas a poner en sustitución, no simplemente por hacer la modificación, ¿no? Ese Claro, creo que es es un que punto. hubo eso, lo dijo además, lo dijo una vez Sin Noriega en creo que era un vídeo, un podcast, que realmente muchas veces tenemos que, como que tenemos que justificar el no cambiar cuando realmente lo que hay que justificar es el cambio. Es decir, digamos, la opción predeterminada, si todo está saliendo bien, seguir como va. Pero si Ujú. vas a cambiar algo, que sea porque lo estás justificando bien. Eso Pero no es, debería ser al revés de, no, va a mantener el plan igual y te tengo que justificar el por qué. Porque parece claro, que si no lo cambias es que o no quieres trabajar o es que claro, simplemente, no, te repito la programación hasta que te aburra y ya está, ¿sabes? claro, claro. Entonces, Sí. creo que muchas veces es también importante tener eso en cuenta, que al final lo principal es, primero, que a ti te guste lo que estás haciendo y segundo, que te haga mejorar. Mientras Ujú. esas dos cosas se cumplan, lo que tienes que, si vas a cambiar algo, que sea aún por una buena justificación Eso detrás. es. Mm. Eso a mí, ya te digo, me parece súper importante y todos hemos pecado en algún momento de eso y tal cual, como lo has dicho Sí, tú, es por no tener que justificar el mantener algo, ¿no? El por qué estamos manteniendo, cambiamos por la claro. aleatoriedad de lo que nos apetece. De repente decimos, venga, pues este bloque, pues una pausa, este bloque, pues una barra alta, este bloque tal. Y luego incluso, a mí me pasó al principio, me acuerdo, que me llega la letra y me dice, ¿y por qué cambiamos esto por esto y por esto? Y en el primer momento, luego obviamente ya te pones a hilar y dices, vale, realmente a lo mejor muy en el fondo sí que había una razón o me la he inventado en ese mismo momento para que la atleta se entere, ¿no? Pero sí que me acuerdo que la primera respuesta que tuve, que además fue cuando me di cuenta que cambiar por cambiar no tiene ningún tipo de sentido, ningún tipo de lógica, estamos hablando hace 5 años o cosas así, ¿no? Fue que en ese momento dije, ¿y por qué coño le he cambiado la pausa por una barra alta? En plan, claro, es la primera respuesta en ese momento y luego ya dices, bueno, vale, venga, sí, fue por esto y por esto, porque quiero tocar esto y esto y esto. Claro, pero, tío, eso para mí fue un clic que dije, algo no me está funcionando, algo en la secuencia de bloques, la secuencia de trabajo, que yo considero que es algo bastante complicado de entender en un principio, fue cuando me hizo dar el cambio, tío, y decir, vale, no, esto no estoy haciéndolo bien o no lo estoy llevando por buen camino, porque no estoy justificando el cambio, estoy cambiando para no tener que justificar el repetir el mismo trabajo, ¿no? Claro, es que al final ahí puedes caer, o sea, digamos como en la trampa fácil de hacer la justificación o sea, del método del libro, es decir, no, es que vamos a cambiar esta variante o ahora simplemente va a hacer en vez de un 5x5 una single y trabajo doble porque está en el picking, hay que tocar intensidades más altas, hay que disipar fatiga, etcétera. Vale, si eso lo sabemos todos, si eso sale en los libros, los Eso todo artículos, el los vídeos, rato. donde tú quieras. Pero la justificación real, el por qué tú has hecho eso. O sea, ¿por qué me has puesto una doble en vez de una triple? ¿O por qué me has puesto una single bajo un rampa para doble? Dices, pues yo qué sé, porque tocan singles. Claro, ¿no? Porque lo dicen los libros. Entonces, claro, muchas veces es como que o sea, la justificación detrás me la sé, pero ahora, ¿por qué tú has decidido eso? O sea, si Claro, lo que pone en el libro, lo que pone en tal, yo eso me lo sé. claro. Pero ahora, ¿por qué tú has decidido ponerme eso? Por detrás, digamos, por detrás de eso. Superamos esa fachada y Sí, ahora, ¿por qué tú has decidido eso? Entonces, claro. realmente es cuando te das cuenta que dices, vale, lo que he hecho, es como lo que he dicho antes al principio, las cosas tienen que tener cierto, o sea, yo por la manera en la que concibo el entrenamiento, la programación, es como sentido común. O sea, Ujú. es que al final el sentido, es decir, todo lo que hace, es decir, cuando tiene sentido común, probablemente vaya por el buen camino. Si no tiene sentido común, puede ir por el buen camino si tiene una buena justificación detrás, pero a lo mejor te estás tirando un triple y te estás inventando las cosas y no tiene nada de sentido y entonces pues no sabes qué estás haciendo. Pero Eso por es. norma general, las cosas al final creo que ciertamente siempre tienen sentido común y creo que al final cuando se lo transmite al atleta y se lo explica, por norma general también lo suele entender Ujú, porque como digo, es algo lógico y suele acatarlo bien. Entonces, ujú.
creo que lo principal es eso, que las cosas que hagan pues tengan cierto sentido y que tú al final cuando tú mismo te las expliques te las creas, ¿sabes? Exactamente. Si no, pues, si tú explicas algo, pero realmente no sabes por qué lo estás haciendo, pues se nota, ¿sabes? Porque parece que estás leyendo un libro, no estás explicando algo. Claro. Justo esto último, lo que lo iba a recalcar ahora, que algo que también me parece muy importante es que, aunque tu atleta no te pregunte el porqué de cambios de lo que estés haciendo, ¿no? O del el siguiente bloque, y no te haga ningún tipo de pregunta, simplemente diga, vamos para adelante con ello, Pero, tú aún así lo expliques, ¿no? Aunque no sea él, aunque deberías explicárselo a él, el por qué los cambios y demás, ¿no? claro, Pero aunque no lo hagas, piensa en tu cabeza y dale un sentido en tu cabeza a lo que has hecho. Si no lo tiene, es porque algo has hecho mal o directamente no has pensado cuando estabas programando y simplemente estabas a otra cosa y no ha tenido ningún tipo de lógica, ¿no? Pero además de esa manera es lo que te decíamos, te das cuenta de muchas cosas, te das cuenta de errores, te das cuenta de que pues a lo mejor lo que venías haciendo no tiene realmente un sentido, no tiene una intención lógica, ¿no? O sea, es algo muy, muy importante y que a mí me gusta mucho. Era un poquito ya para cerrar este tema. sí. Y ahora ya vamos a tocar un último punto, ¿no? de lo que sería la secuencia de bloques, que es eh, el grado de variabilidad dentro del protocolo. Vamos a poner de una sesión primaria, porque aquí, no sé tú, pero por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho es, o sea, yo tengo como dos caminos a recorrer, como hemos dicho antes, ¿no? El atleta que puede replicar el mismo protocolo porque no necesita como ese estímulo nuevo y puede hacerse pues una top set a triples, dobles, singles, ¿no? Por poner un ejemplo, y luego el back-off igual a rango de repeticiones durante 3 bloques, que he de decir que ese es como un poco el grosso de mi trabajo, es decir, si yo mantengo un protocolo, lo repetimos durante bloques y hago pequeñas modificaciones, pero luego puede estar el otro camino con otro tipo de atletas que necesiten más variación dentro del mismo, que es el cambiar de protocolos dentro de un esquema, de una secuencia lógica también, ¿no? Es decir, lo que te iba diciendo, por ejemplo, protocolo en ramp up, protocolo con una top set, donde pueden ser el ramp up y la top set de ambos bloques el mismo número de repeticiones, pueden ser triples, ¿no? Porque digas Sí, tú, claro. vale, me ha gustado cómo ha cerrado el bloque a triples, pero sé que esta atleta otro bloque a triples en ramp up no le va a sacar partido porque necesita un poco más de variación, ¿no? Entonces, ahí es cuando dices, vale, pues sigo a triples, pero ahora paso de un ramp up a una top set, ¿no? Con una top set y back off, ¿no? Y luego, pues otro bloque con una top set, pero ya en vez de a triples, pues a dobles o a singles, ¿no? No sé tú en ese sentido cómo lo ves. A mí me gusta, como te digo, mucho estas dos vertientes. No sé si tú puedes o tienes como en tu cabeza más movimientos si es necesario o si siempre planteas, como hemos dicho, mismo esquema. Si son top sets, son todo top set durante 3 bloques o durante todo el macro. ¿Cómo te gusta a ti jugar con esto? Pues mira, yo por lo general, siempre, o sea, como he dicho antes al principio, soy partidario de siempre cuando empiezo una Ujú, secuencia de bloques, como empezar en el rango más bajo por tener margen de progresión digamos, en vista al futuro, a progresar esos bloques de manera como artificial y que eso ujú. después, al final, pues ayude también a la motivación del atleta. Al final, siempre, si todo va bien, pues en una doble va a meter más que en la triple del bloque anterior y al final, pues eso se va compenetrando bien. Entonces, partiendo de esa base, siempre intento como, a la hora de progresar los días principales, intento progreso un poquito más las top sets que el trabajo de back-off. Es decir, las top sets casi siempre, sobre todo en la sentadilla y en el muerto, siempre suelo meterle un rep drop de cara al bloque 2 y al bloque 3, ya sea de 1 o 2 repeticiones, en función del atleta, o sea, porque a lo mejor puede haber que haya cierto tipo de atletas que a lo mejor hacer una secuencia de 3-2-1 en sentadilla y en muerto se le haga demasiado pesado porque sea demasiado tiempo tocando intensidad un poco más alta, que en ese caso, si toleran bien rangos de repeticiones altos, solo intentar a lo mejor empezar la secuencia de bloque o bien en un protocolo más a lo mejor de series planas 1x4, 1x5, o simplemente a lo mejor empezar el primer bloque a series planas pero a un RP más bajito y un esquema de repetición a lo mejor eso, a lo mejor a triple, Ujú. o un pequeño ramp up y repeat a triple a RP bajitos. O sea, por norma general siempre intento ver de primera por dónde suele tirar, o sea, por dónde le vendría mejor tirar al atleta, si mantener un esquema de repeticiones bajo o simplemente poder permitirse un esquema de repeticiones más alto y que a lo mejor se pueda permitir apretar un poquito el RP y pues ya sea, a lo mejor para una persona puede ser más interesante hacer un por 5 RP8 que un por 3 RP6 a nivel de motivación, ¿sabes? Simplemente Ujú. por hacer una serie demandante. Claro. Entonces, partiendo de esa base, suelo usar, o sea, yo por como trabajo suelo ser bastante propenso a utilizar, sobre todo al inicio de las secuencias de bloques, o bien series planas o bien ramp ups, pero no de primeras top set, no suelo usar muchas top sets de primera,
sobre todo porque creo que también tienen, la mayoría de atletas al final tienen bastante margen de error en cuanto a selección de carga, en cuanto simplemente a generar como ese momentum, que al final estuve también un tiempo ahí en Instagram tirando un poco de que el momentum no existe y demás. O sea, sí que existe, pero creo que es la consecuencia de tomar buenas decisiones entrenando. Eso Y es. creo que en función de qué protocolo puedes incentivar al atleta o, digamos, perjudicarle en esa toma de decisiones. Entonces creo que también empezarlo a secuencia de bloques, mirando a largo plazo, como si el macro fuera un gran bloque, creo que tener esas primeras semanas, esa primera toma de contacto con el macrociclo, con protocolos que primero te aseguren que no te quemas y que no estás tocando más de lo que necesitas para que en los siguientes bloques te perjudique el progreso. Es decir, que a lo mejor un atleta tolera a lo mejor 2 bloques a intensidad de alta y como toque una triple en el primero y una doble en el segundo, a la single del tercero va a llegar ya hecho polvo. Entonces intento siempre como priorizar, empezar corto, empezar en el sentido de como facilitar esa toma de decisiones, que sea un bloque, digamos, que facilite como esa coherencia, que el atleta no tenga problemas en seleccionar cargas, que sepamos que no nos vamos a destrozar el desarrollo del bloque por una consecuencia de malas decisiones sesión tras sesión, porque sea un protocolo que pues incentive mucho al atleta como a esa vena un poco más loca. Y ya en base a eso intento siempre, como he dicho, como seguir esa pequeña, entre comillas, progresión lineal de cada bloque, bajar 1 o 2 repeticiones en la top set. Al final, si el objetivo del último bloque por lo general es siempre mantener entre una single, vamos a decir, entre una single y una doble o como mucho una triple, en función del punto de partida y más o menos, digamos, la secuencia que quiero que siga, los saltos que quiero que haga, pues intento hacer, digamos, bajar las repeticiones de uno a otro de manera un poco más drástica. Es decir, por ejemplo, si estoy empezando con, que digo yo, con una persona que empieza a lo mejor con una rampa o series planas con un por 4, a lo mejor el siguiente bloque le pongo un rampa para triples o con muchas dobles, o en función de ya como también cómo se va desarrollando ese bloque por 4, al final ya en función de cómo se va desarrollando también el bloque, ya voy tomando también simplemente decisiones para modular lo que yo tenía en mi mente. Y o sea, al final lo que busco es siempre que llegar al bloque de competición, que el punto sea el óptimo para que el atleta en ese bloque explote, ¿sabes? O sea, que no quiero que explote antes. De hecho, incluso por esa misma regla de 3, muchas veces soy incluso propenso en los bloques de competición a quedarme un poco corto de semana a hacerlo más largo de la cuenta. Es decir, si sé, por ejemplo, que el atleta siempre de norma hace bloques de 5, 4, 5 semanas, siempre voy a priorizar que en el bloque de competición sean 4 por no arriesgarme a hacer una semana más, que al final los bloques de competición sabemos que siempre son bloques en los que las emociones están a flor de piel, digamos como que la toma de decisiones también se puede ver muy afectada por eso, porque la lógica muchas veces queda ahí como a un lado y nos movemos más, al final yo como por experiencia lo sé, y tú también, que estamos más pendientes de, joder, es que en la última semana quiero tirar en competición Claro. 270, necesito ir mover 260 para ir con confianza. Y muchas veces nos vemos que a lo mejor en esa sesión con que toques 230 pero salga a buena velocidad, te notes bien, ya vas a tener todo de cara para que la competición explote y toque esos 270. Entonces muchas veces también soy propenso a, en esa secuencia de bloques, en ese último bloque de competición, incluso hacerlo como ligeramente más corto, pero por asegurarme de que no se quema antes de tiempo y de asegurarnos de que la bala que gastamos fuerte sea la de competición, no sea la de la última semana antes de competir. Que muchas veces, al final, conforme más largo el bloque, más posibilidad tienes de ir tocando cada vez cargas más altas y que llegue a la semana que te toque y llegues cansado. Claro. Entonces, partiendo de esa base, al final intento buscar siempre cierta variabilidad en las top sets, en los bloques. Al final eso es, por lo normal general, no sé que sea, como te digo, una persona que a lo mejor tenga un rango de repeticiones muy cortito al que tocar. Por ejemplo, el primer caso que se me viene a la cabeza es Alberto GR, que le llevo. Él lleva su peso muerto, no se mueve más allá de las 4, de las 3 repeticiones. Prácticamente los bloques que hacemos son series planas, triples, o sea, nos movemos entre 3, 2 y 1. En este caso, a lo mejor, por ejemplo, muchas veces intento a lo mejor incluso estirar un mismo rango de repeticiones en 2 bloques, ya sea o bien uno haciendo series planas, al siguiente le metes un ramp up o una top set al mismo central, y en función de eso pues ir trabajando. Y luego por general las back-off sí que intento dejarlas un poquito más estáticas, porque al final también por como yo entiendo el entreno, o sea, o simplemente digamos la programación, para mí si de 5 series 4 son a 6 repeticiones, entiendo que el grueso de la sesión y el grueso del estímulo va a venir de todo ese tonelaje, de todas esas series. Entiendo que al final la top set, por mucho que sea la serie más pesada, la serie más tal, es la que menos, digamos, la que menos estímulo te va a dar de la sesión, por decirlo de alguna manera, o la que menos carga te va a llevar. Entonces entiendo que también al final las back-off, entiendo que también están programadas. Ya no, o sea, entiendo que las backups ya las movemos dentro de un rango en el que sabemos que el atleta va a maximizar el estímulo, etcétera, etcétera, en ese rango. Es decir, puede que a lo mejor el atleta no se mueva bien en rangos de triples o singles, a lo mejor como para meter el grueso del trabajo,
pero sí lo tolera bien para hacer una serie, pero el grueso del trabajo lo tienes que mover entre 4 o 6 repeticiones. Ujú. Por lo mejor esas series de back-off, sí, a lo mejor si de un bloque a otro, o sea, es decir, si durante un bloque han progresado bien, veo que la tasa de progreso, es decir, que cada semana le he ido metiendo, que te digo yo, 2,5 kilos en las triples de banca o 5 kilos en los por 5 de sentadilla de manera lineal, manteniendo buena velocidad, sin, por lo mejor no hay necesidad de cambiarle esos por 5 si él tampoco siente que diga, oye, ya estoy un poco asqueado de los por 5, ya no lo noto tan guay, tal, como hemos dicho antes. Pues entonces a lo mejor en ese caso sí bajar solo un por 4. Por lo general siempre es verdad que en ese trabajo de back-off sí que con mucho lo mantengo 2 bloques. No me gusta mantenerlo tampoco mucho más porque al final es como eso. Al final si tengo un rango que digo yo, pues como de 4 a 6, pues si ya he hecho 6, 2 bloques, pues le voy a meter ahora por 5. Claro. Sé que también funcionan bien. Y al final es como un poco, ya entra un poco en la dicotomía esa de, vale, sé que lo que estás haciendo ahora, sé que no has maximizado el progreso porque al final ni en 4 ni en 8 semanas va a maximizar todo el rendimiento y el protocolo, o sea, todo el jugo que le vas a sacar a un estímulo. Pero ya entra en la dicotomía de qué es mejor, maximizar ese progreso que a lo mejor que te rascarle todo el jugo que te quede o tocar otra cosa distinta que tenga más potencial. O sea, ahí al final, digamos, ahí entra ya un poco, es decir, ¿qué me va a dar más Claro. en esa semana? Rascar los 10 kilos que me quedan por meterle a una triple o meter una doble que a lo mejor le meto 20 kilos más. Mm. Entonces, muchas veces también es cuestión de pensar eso, ver el atleta también que puede, dentro de que le va a funcionar, obviamente, que digamos que lo pueda coger con más ganas, también en qué punto del bloque de la secuencia estamos. Y por lo general, eso suelo hacerlo siempre en sentadilla y en muerto. En banca sí que soy más partidario como de mantener como durante de manera más constante, como prácticamente series a singles o como mucho a dobles, como digamos como top set del bloque. Y lo que me gusta es jugar con ellas con la prioridad dentro de la sesión. Muchas veces lo que hago es empezar un protocolo o empezar el bloque, a lo mejor haciendo que te digo yo un 4x5 de series planas y una single al final, o que incluso a lo mejor es una single a 4CT o a 3CT, de ahí el segundo bloque hacer un 2x5, un 2x4 single y otro 2x5, 2x4 y el bloque de competición meter la single al principio de la sesión o incluso si veo, porque esto es algo que me gusta bastante, porque al final muchas veces la banca, sobre todo en personas que a lo mejor suelen ser, bueno, no me gusta un poco como esto de decir más técnicas o más brutas, porque realmente no, al final la técnica de cada uno es la que es realmente, da igual que tengan más o menos arcos, Claro. o algunas más, algunas menos, pero entiendo que al final la banca también suele generar menos fatiga porque es un momento mentalmente también menos demandante, entonces entiendo que también muchas veces hacer una serie o dos efectiva antes de esa serie pesada puede que nos permita llegar con un puntillo mejor a la single. Que no digo que esto sea para todo el mundo, pero por eso a mí generalmente también me gusta empezar la secuencia de bloques un poco de esta manera, metiendo, digamos, como ese trabajo pesado en fatiga, por el hecho de también, una vez que llegue el bloque de competición, vale, ¿cómo sé que se va a mejorar el rendimiento de esa single? ¿Metiéndolo al principio de la sesión o dejando unas cuantas series antes que le ayude un poco al atleta a entrar en sintonía de la sesión, a calentar, a entrar un poco ya en el mental adecuado para afrontar esa single, ¿sabes? Pues al final también hay que tener un punto en cuenta y es que por norma general, por eso también me gusta, como he dicho mucho, empezar las secuencias de bloques con series planas o con trabajo de ramp up y demás, porque al final muchas veces después de hacer una top set, la mayoría de las personas al final, muchas veces ya ni digo atletas, digo personas, porque realmente al final a todo el mundo le entrenas, pero no todo el mundo es un atleta como tal al uso, o sea, lo que te digo, realmente muchos son personas que simplemente entrenan por hobby, entrenan por la cuestión que sea, o se lo toman más o menos en serio, pero bueno, la cuestión es cuando tú entrenas a una persona, muchas veces esa top set al final hace que el mental caiga después de esa serie. O descansas mucho, te paras a ver el vídeo, a comentarlo con tus colegas y te das cuenta y te han pasado 5, 6, 7 minutos y tienes que hacer la back-off. Estás ya más frío que nada y la back-off te sale, por lo mejor la haces con 10 kilos, 15 kilos menos de las que tenías que hacer. Entonces, claro, yo a mí, por como yo lo entiendo, no me compensa hacer una top set bien, pero hacer 5 series, cada una con 10 kilos menos de lo que podría haberlo hecho, que si sin hacer esa single, o sea, o esa top set, o haciendo esa top set al final. Entonces, muchas veces por eso también soy propenso a priorizar como ese grueso del trabajo, priorizarlo en los primeros bloques, o incluso te diría, si en una secuencia de 3 bloques, priorizarlo en el primero y en el segundo bloque, porque al final sé que todo ese tonelaje, toda esa cantidad de trabajo, es al final la que realmente va a conducir esas adaptaciones y la que te va a permitir a ti acumular cada vez más trabajo, hacerte cada vez más fuerte, y que cuando llegue al bloque de competición tengas como encima todo ese trabajo que puedas, o sea, que puedas emplear en, digamos, ya en recoger un poco como ese fruto en esas series más pesadas. O sea, es decir, no es un poco como lo que se suele decir por ahí, es que el bloque de volumen es el que te pone fuerte para luego el picking, o sea, no es transmitir esa idea, Eso es. pero sí que creo que es la idea de tú cuando entrenas realizas cierto trabajo. Si tú al final maximizas ese trabajo, por ende vas a maximizar en cierto modo los resultados. O sea, es decir, partiendo
por supuesto, partiendo de la base que es un protocolo, un rango de repeticiones que te dé efectivo para ti, que te recuperas bien sesión a sesión, pero si al final de una sesión sales haciendo X cuando podrías haber hecho X más 100, pues al final si eso, porque lo hagas en una sesión, 2 sesiones, probablemente no te pase nada, y más aún, por ejemplo, como te digo, si estás en un bloque de competición que va a hacer 2, 3 tiradas, el foco va a estar en lo pesado, entonces como que no da tiempo a que eso que se caiga, pero si está 8, 10, 12 semanas durante prácticamente toda la secuencia de bloques, metiendo un trabajo bastante inferior al que podría, simplemente porque el mental se te va en la topset y en la back-off vas completamente apagado, pues al final creo que llega un punto en el que no te compensa, ¿sabes? Entonces realmente creo que tienes mucho más que perder haciendo esa topset al principio y apagándote al final, metiendo mucho menos trabajo del que podrías y llenando el vaso a la mitad, que, por ejemplo, o bien simplemente prescindir de esa topset durante un bloque, 2 bloques, si se puede, sin que eso comprometa el rendimiento del atleta luego a largo plazo, o bien simplemente metiéndolo en fatiga, como te he dicho, o bien al final de la sesión, o metiendo un par de series previas que aseguren como cierta parte de cierto porcentaje del trabajo de la sesión, luego ya la single o la topset, y ya de ahí, pues si te quedan 1 o 2 series de back-off, pues la haces y ya está. Pero creo que de esa manera al final como que el trabajo está ahí, ¿sabes? O sea, estás llenando el vaso. Y creo que al final, como llenar ese vaso sesión a sesión, es lo que al final a ti te va a conducir esas adaptaciones, más allá de que en una top set toques 10 kilos más o 10 kilos menos. Al final, no creo que sea especialmente relevante que tú, por ejemplo, en una secuencia de bloques o de un bloque a otro, que digo yo, empieces una sentadilla con 200 y la acabes con 240, a que a lo mejor no creo que sea relevante a que por hacerlo en fatiga hagas 195 y acabe en 235. O sea, claro. No creo que la píldora mágica radique en esos 5 kilos, ¿sabes? Pero sí que creo que va a radicar más en que a lo mejor ha hecho esos 5 kilos menos de topset, pero en el 4x5 previo lo ha hecho a lo mejor, que te digo yo, con 190 en vez de con 170. Exacto. Ahí creo que hay sí una diferencia abismal y que luego a largo plazo, conforme va hilando bloque tras bloque tras bloque, esa carga de trabajo luego creo que sí la vas a notar cuando toque de verdad poner ese punto de forma sobre la mesa y maximizar el rendimiento todo lo posible de cara ya sea a competir, a la toma de marca, en el bloque de competición que ya esté obviamente todo ese foco en la serie más prioritaria, más pesada de la sesión. Entonces, mi filosofía un poco de trabajo y de orientar un poco la secuencia de bloques va un poco por ahí. Siempre intentando ir de menos a más, entre comillas, pero siempre también pues entendiendo al final el contexto del atleta, dónde está ese menos, dónde está ese más, en qué punto, en qué rango de intensidad, en qué rango de repeticiones, y ya en función de ahí pues ir viendo cómo se va desarrollando todo y modulando lo que haga falta. Genial. Sí, o sea, yo en ese sentido pienso igual que tú. Al final, la top set, por así decirlo, está muy bien, ¿eh? Es un trabajo que a los atletas les gusta muchísimo, que a todos nos encanta tirar pesado en esa top set. Pero es que al final es lo que has dicho tú, es una serie de 6, por poner un ejemplo, ¿no? Y todo el volumen de las 5 series restantes, todo el trabajo restante es realmente el grosso que te va a hacer progresar, que te va a hacer mejorar. Si por tener esa top set al principio tal cual, lo que dices tú, vas a tirar por tierra 30 kilos de carga que podrías meter, o de trabajo en general que podrías meter en todo el trabajo posterior, es que no va a tener mucha, o sea, no vamos a exprimir todo lo que podríamos exprimir de esa sesión realmente, ¿no? Y por eso yo también me gusta mucho jugar con esa top set más en fatiga, o ese trabajo un poquito más al final, o protocolos en ramp up en el caso contrario, que hay atletas que digan, joder, es que no me gusta meter 6 series y luego tener que meter una serie pesada al final, porque pues como esas series no le son tan motivantes como el estar esperando a la séptima serie o a la sexta serie que tiene al final, pues es que no le van a sacar partido también por esa parte, porque se están conteniendo para poder llegar fuerte a la última, ¿no? Entonces, en ese tipo de perfiles a lo mejor sí que me gusta pues un protocolo más en rampa, ¿no? Que eso es muy interesante. Claro, además ahí hay un protocolo que me gusta bastante también, sobre todo en función también de la tolerancia a la carga que tenga el atleta y demás, que es depende, hay dos, que uno puede ser el long ramp up, es simplemente como empezar de una carga muy submáxima, ir haciendo, pues, simplemente al final el ramp up típico que a la gente se le viene a la cabeza es el @678, RP678 en rampa. Pero al final hay muchas otras formas. Al final realmente es como, si lo miras desde el punto de vista, digamos, como más básico, más funcional, es simplemente ir ascendiendo cargas, hacer series subiendo peso. Entonces realmente, partiendo de esa, digamos, como mirando ese prima, puedes hacerlo como tú quieras. Entonces, hay uno que me gusta mucho, por ejemplo, lo utilizo con bastantes personas, sobre todo en el caso de rehabilitación de molestias o simplemente, como te he dicho, iniciar secuencias de bloque y demás, que muchas veces, sobre todo, como te digo, en este primer caso, cuando tiene una molestia, generalmente, bueno, ya depende obviamente del perfil del dolor y muchas más historias, pero siempre suele haber un momento en el que cuando toca cierto umbral de intensidad es como que el sistema de alarma se enciende y ya todo el trabajo que hagas después se va a notar más. Entonces, a mí hay algo que me gusta, que es como
un doble ramp up en el sentido de, por ejemplo, si haces un ramp up normal y 2 series de back-off, que suele ser, digamos, como una carga de trabajo normalita, típica, 2 o 3 series de back-off, pues lo que me gusta es como meter esas series de back-off dentro del ramp up. Es decir, en vez de hacer, por ejemplo, un ramp up a RP 5, 6, 7, lo que haría sería como, por ejemplo, un ramp up a RP 5, 5, 6, 6, 7. De manera que a lo mejor si lo estás haciendo, como que digo yo, 130, 140 y 150 kilos. A lo mejor haces 2 series de 130, las 2 de 140 y ya la última la de 150. Que de hecho esto lo hice con un chico que estaba lesionado de la espalda, o sea, tenía molestia en la espalda y realmente siempre veíamos ya que cuando tocaba cierto umbral de peso no podía hacer más nada. Sin embargo, todo lo que fuese antes de eso lo toleraba bien. Entonces, llegamos a este protocolo y la verdad es que fue un game changer en el sentido de paso de no tolerar realmente nada o que las sesiones fueran mal a poder acumular trabajo de manera más, digamos, como regular y habitual sesión tras sesión. Y ya te digo, o eso simplemente a lo mejor si era una persona que tolera menos trabajo, no tolera intensidades entre comillas tan altas, pues al final ya depende también de cómo ajuste el ramp up. Pero a lo mejor, que digo yo, si tienes tu objetivo de acabar la top en un 190x3 a RP8, y a lo mejor, pues simplemente a lo mejor empezar por 150, ¿sabes? Hacer 150 por 3, 60, 70, 80, 90, que al final todo ese trabajo está ahí. ¿Sabes? Y yo mismamente, o sea, yo lo he experimentado en mis propias carnes bueno, cuando cuando empecé la digamos, la última secuencia de bloques que hice, que acabé con 282 de sentadilla, el protocolo que planteamos José y yo fue de un ramp up más o menos similar, en el que yo le dije que no quería hacer nada de trabajo de back-off porque se me iba mucho tiempo, porque me desconcentraba después de la top set, y quería dejar, digamos, como espacio mental y físico para machacar los accesorios de pierna y tener un buen día demandante de pierna. Y realmente ha sido de los protocolos que me ha disfrutado, porque llegaba, al final, cuando estás calentando es cuando más enfocado estás, porque estás pensando en el peso en el que quieres llegar, en ejecutar bien, y al final llega un punto en el que haces ese ramp up, por hacer realmente, soy partidario de que por hacer X, o sea, porque hagas 2 series más, 3 series más de aproximación, no te vas a cansar, o sea, te cansas y corres una maratón antes de entrenar, pero hacer, ¿qué te digo yo? Si tienes vas a hacer series de aproximación a singles, porque la haga triple, no te va a cansar más, ni va a llegar peor a la top ni a lo que tengas, o sea, realmente a no ser que hagas 10 series de sentadilla antes, que pues ahí sí puedes llegar cansado, porque a lo mejor un ramp up de 3 series, haga a lo mejor 4 series, o meta a lo mejor 3-4 series efectivas antes de una top set, no creo que te vayas a cansar en exceso. No. Al final, obviamente, ya pues habrá atletas y atletas que tengan mejor tolerancia, pero entonces como que soy partidario muchas veces de meter también ese trabajo en rampa, porque como te digo, creo que también permite meter trabajo de calidad antes y también en menor tiempo, y que al final te deje también espacio en la sesión para algo más. En mi caso, por ejemplo, era para machacar los accesorios, que me apetecía un montón, y al final era trabajo que a la sentadilla iba como súper enfocado, súper plan, voy a reventarla, pero me duraba 20 minutos, porque era lo que tardaba en poner a calentar, aproximar, hacer series 170, 200 por 3, 215 por 3, 230 por 3, 235 por 3, 240 por 3. Listo. No, es que no tarda, porque al final, como estás tan enfocado en calentar y en la tos, no te pegas después 10 minutos de cada serie mirando el móvil, mirando el vídeo. Claro. Y al final realmente eso te deja mucha calidad de trabajo y mucho espacio en la sesión después para meter una calidad de trabajo de otro tipo. Eso es. Sí, o sea, a mí ya te digo, me gusta también mucho eso. Yo, por lo menos en mi caso, como atleta, soy lo más vago que hay en el mundo. O sea, yo tolero súper poco. O sea, yo me salgo de la sesión a una serie. O sea, yo tengo una serie al día. O sea, ya después no hay quien funcione. O sea, no soy capaz, tío. Y yo, lo que te digo, esos protocolos yo los he probado alguna vez, me funcionan muy bien, por eso los ramp up a mí como atleta me gustan mucho, ¿no? Y luego lo que has dicho también de los protocolos de, por ejemplo, 6, 6, 7, 7, 8, ¿no? Yo los llamo, a mí me gusta llamarlos ramp ups en meseta o con meseta, ¿no? Que es como, vas como haciendo así, ¿no? Claro. Como una escalera. Me gustan mucho y mira, si hay gente que no conocía este tipo de protocolos, son muy muy buenos, permiten meter un volumen efectivo y o sea, no solo existe un 6, 7, 8 y luego a lo mejor, hostia, es que necesito meterle más volumen, ¿qué hago, no? Pues venga, pues 3 series de back-off. No, prueba un protocolo de este estilo que le puede funcionar muy bien, ¿no? Un 5, a mí me gusta mucho, por ejemplo, 6, 7, 7, 8, ¿no? O depende del atleta, ¿no? O 5, 6, 6, 7. Pues son protocolos que me gustan un montón. Y algo que también has comentado que hay que tener en cuenta con este tema de los protocolos en ramp up, y ya nos pasamos a la preguntita de las sesiones SBD, que es con lo que quiero cerrar. Algo que me gusta mucho de los protocolos también en ramp up, o mejor dicho, que hay que tener cuidado, perdón, que me he liado, con lo que hay que tener cuidado son con esos atletas que por querer llegar a esa serie pesada empiezan a apretar súper fuerte la primera serie del ramp up, ¿no? Porque dicen, es como empezar el bloque pensando que si lo empiezo con tanta carga lo voy a terminar con tanta, y si empiezo más suave va a terminar más suave. Esto es lo mismo, ¿no? Se piensa que si empiezo el ramp up más suave, la top set o la serie más pesada va a ser más suave. Realmente no tiene nada que ver, y muchos
atletas pecan de eso, de empezar, sobre todo en banca, empezar más fuerte. Entonces, claro, pues ponle que empiezan con 100 de banca, luego 105 y luego dicen, hostia, ¿sabes? Y ya es 107 y 107 y overshoot, ¿no? En vez de haber hecho, pues, 95, pues, por ejemplo, 90, 95, 100 y 110 incluso, ¿no? Haciendo un big jump un poquito, o un salto un poquito más grande al final del ramp up, ¿no? Que eso es algo que también quería comentar, que me ha pasado mucho y hay atletas que hay que tenerle muy, muy bien explicado, ¿no? Es decir, porque empiezas un ramp up más suave, no significa que lo vayas a terminar más suave, ¿sabes? Al contrario, vas a generar menos fatiga, vas a ajustarte realmente al RP real de esa serie, arroba 5 que tienes al principio, y por querer terminar una arroba 8, has maquillado la arroba 5 convirtiéndolo en una arroba 7 y medio, ¿sabes? Y ya la has liado con todo el ramp, ¿no? Entonces, ese detalle también quería comentar. Y ya un poquito para finalizar, llevamos 1 hora y algo ya. Madre mía, Sí. rápido se me está pasando el tiempo, tío. Se pasa rápido, sí. Te voy a soltar directamente la pregunta de Venga. SBD, sí o no. Yo digo sí, o sea, sí con matices. Ujú. Y es que el matiz es que yo soy muy partidario, soy muy propenso a juntar en sesiones la sentadilla y el muerto. O sea, por lo más general, siempre cuando trabajo con un atleta en el split, si puedo, junto la sentadilla y el peso muerto en el mismo día. Es decir, sentadilla principal y muerto secundario o viceversa. Sí, Por el simple hecho de como que de cara sobre todo a estructuras como la espalda, al final las piernas, digamos, porque al final son dos movimientos de un poco de, bueno, cuerpo completo, por decirlo de alguna manera. Realmente, si lo juntas en ambas sesiones, no creo que se interfieran demasiado entre sí en la mayoría de los casos y creo que sí estás dejando más recuperación entre sesiones de cara a poder enfocarlos mejor. Entonces, por norma general, como soy bastante, como digo, si el caso lo permite y es una opción viable, suelo tender a hacerlo de esa manera. Entonces, claro, si ya tienes 2 sesiones que son de sentadilla y muerto, al final te quedan solo prácticamente en la sesión, en la semana, otros 2 días, ujú, 3 días como mucho de entreno. Entonces, claro, suponiendo que el atleta entrene, como digo, 4 o 5 días, que es la media, si entrena 6 7 pues obviamente pues ya tienes claro. más espacio. Pero partiendo de la base, digamos que la media que entrene sean 4 o 5 días, pues al final, si 2 son ya de sentadilla y muerto como tal, al final solo te quedan 2 3 sesiones en las que meter únicamente banca. Entonces, ¿qué pasa? Ujú, Si haces, por ejemplo, una frecuencia 4 de banca, ya no te queda más remedio que meter sesiones de SBD. O si haces una frecuencia 3 de banca y entrenas 4 días, pues alguna de esas sesiones tiene que ser SBD. ujú, Entonces, soy partidario de hacerlas en ese caso y muchas veces a mí lo que me gusta es dejar la banca o bien al principio del SBD o al final. Más que nada porque siento que si metes la banca entre medias de la sentadilla y el muerto, entorpece mucho se el va ritmo de la demasiado. sesión. Ujú, Al final, yo también, o sea, yo como atleta, como lo siento cuando lo he hecho en los SBD, es que cuando hago la sentadilla pesada, ujú, es como que necesito, o sea, como haga la banca, es como que ya me apago y no estoy como para cargar otra vez una barra con 200 y pico kilos y levantarla del suelo, claro. ¿sabes? Como que ya mi cuerpo se ha salido de eso. Entonces necesito como, si hago la sentadilla, hago el muerto directamente para seguir como el ritmo ese pesado y entonces ya termino el muerto, entonces ya si me voy a la banca ya más, o sea, más tranquilo en el sentido que al final pues estás moviendo menos carga, probablemente Claro, es también sea una más. banca menos prioritaria de la semana, que es más ligera y ya pues te va accesorio a lo que tengas que hacer. O simplemente la hago al principio de la sesión, es decir, si se la tengo que poner porque a lo mejor un atleta aumente la frecuencia en banca, se la tenga que meter en la sesión de sentadilla y muerto, pues lo que suelo hacer es decir, mira, es como una banca muy ligera, te la pongo al principio de la sesión. No quiero que tarde más de 15-20 minutos en hacerla desde que te pones a calentar, digo, porque no Ujú, necesitas más, digo, te cronometro y ya está. Y el resto ya es afrontar la sesión que tenías con normalidad. ujú, Entonces, partiendo de esa base suele ser algo que me gusta. Ya también, por ejemplo, pues hay contextos, por ejemplo, un chico que también por mal control y mal gestión del tiempo, una sesión SBD se le iba demasiado y al final hubo que dividirla en una sesión de sentadilla con accesorio de pierna y sesión de banca y peso muerto. Porque al ujú, final perdía mucho tiempo, se le iba demasiado en la sesión y era pues como la sesión se hacía extremadamente larga y al final pues no es lo mismo si en 1 hora ha hecho una sentadilla y un peso muerto, o que digo, una sentadilla y un peso muerto, que en 1 hora solo haya hecho una sentadilla, ¿sabes? Pues al final, conforme más estires la sesión de lo necesario, también tu capacidad de concentrarte y por ende el foco que le vas a poner a cada cosa que haga va a ser menor. Entonces, si la sesión que estás haciendo en 3 horas la puedes hacer en 1 hora y media, hazla en 1 hora y media porque le vas a sacar mucho más partida todo y claro. además va a tener mucho más tiempo libre para otras actividades. Ujú, Entonces, al hilo con eso, que me voy un poco por la ujú, rama, es lo que te digo, sesiones SBD, a priori, sobre todo por cara a gestión semanal del split y demás, suelo ser propenso si hay una frecuencia de banca alta, pero porque, como te digo, pero porque de base soy propenso a juntar sentadilla y muerto en una sesión por ujú, dejar tiempo de recuperación, etcétera, etcétera, ¿sabes? Pero claro. si no es el caso, a lo mejor, ¿qué te digo yo? Un SBD primario un sábado por cuadrarlo con el día de la competición,
no suelo ser bastante propenso a hacerlo, o sea, más que nada porque tampoco considero que una competición sea demandante, ¿sabes? Porque muchas veces la gente programa SBD, creo que por el contexto de que es lo que hacen en competición, te tienes que adaptar a lo que hacen en competición, pero realmente el día de la competición, para empezar, estás súper motivado, o sea, ese día lo das absolutamente todo, ese día eres un toro, eres una bestia, lo que se te ponga por delante te lo vas a comer, entonces da igual que sean una single, que sean un 5x10, que lo que ese día, si ese día lo tienes que hacer, lo haces. Pero igualmente no me parece algo, o sea, creo que una sesión se puede hacer, una competición se puede hacer más dura por larga, porque haya muchos competidores, haya mucho tiempo de descanso entre movimiento y demás, que por la intensidad de la sesión como tal. O sea, ¿qué te digo yo? O sea, yo, por ejemplo, el absoluto, en 2000, o sea, este absoluto pasado en septiembre, acabé la sesión, no, o sea, normal, o sea, no es decir, obviamente acabas cansado, pero que no es un, yo que sé, un extenuante físico de decir, es que llego al muerto que voy arrastrado por el suelo, ¿sabes? Ni muchísimo menos. Pero creo que eso en una sesión SBD de entrenamiento sí pasa, porque tú en un SBD entrenando no haces 9 singles y te vas a casa. Probablemente. Tú en un SBD probablemente hagas, llegues, hables con los colegas, tu calentamiento a tu ritmo, porque en competición además va a un ritmo predeterminado que te en la competición. Tú entrenando vas a tu bola, puedes tardar más, puedes tardar menos. Después de esa single tienes 4 o 5 series de back-off, descansas, descarga la barra, que al final todo eso lo haces tú también, que no es como en la competición que te lo haces. Descarga todo, monta la banca, haz la banca, aproxima, haz la single, otras 5 series de back-off, descansa, quítalo, monta el muerto. Al final es como todo mucho más, ¿sabes? Y realmente no me parece para nada lo mismo que hacen en competición y realmente no creo que lo necesite. Obviamente, como tal, como te digo, mi opinión y lo que yo considero, digamos, también como creo que es la media de las personas. Como te digo, la competición no me parece algo como tan extenuante. O sea, es decir, al final la competición es cansado porque está yendo a una intensidad muy alta, pero que no me parece, yo que sé, no está saliendo a correr 30 kilómetros, ¿sabes lo que te digo? O sea, me parece algo que no, o sea, normalito. O sea, que creo que cualquier persona que tenga una capacidad, digamos, de recuperación muy, muy estándar puede llegar bien al final del peso muerto y estar en condiciones normales, ¿sabes? Sí. Entonces no creo que por meter un SBD en un sábado vayas a hacer eso. Ahora, o sea, vayas a mejorar eso, vayas a variar eso. Pero... Entonces, partiendo de esa base, además como puse en el post de Instagram, obviamente creo que aquí también entra en juego el factor, un poco también, digamos, el ritmo de semana que tenga el atleta, porque al final sí es cierto que hay muchos atletas que, ya sea por cuestiones de trabajo o lo que sea, pues a lo mejor simplemente, oye, prefiero concentrar las sesiones pesadas en el fin de semana, al final de semana, porque puedo descansar mejor y afrontarla mejor. O simplemente, mira, es que un SBD al final de la semana haciendo todo ahí pesado me motiva porque es como una sesión ultra demandante y voy a hecho un guerrero, ¿sabes? Entonces, vale, pues, oye, si te mola... si te mola para adelante, claro. Y le sacas un partido a todo, pues, para adelante, ¿sabes? Está genial. Pero al final también hay que tener en cuenta que concentrar los 3 tiros importantes de la semana en una sola sesión, creo que también tiene mucho margen de fallo, porque a poco que un movimiento te salga mal, como te salga, tú imagínate, si tú tienes un SBD principal de los 3 movimientos principales, te sale mal la sentadilla, el 99% de la gente mentalmente ya se va a salir del entreno y la banca y el muerto van a salir igual. Pues nadie muy poca gente tiene la capacidad de decir, me tocan los 3 movimientos principales, estoy, que digo yo, en la semana de competición o iniciando bloque, que la sentadilla me haya salido con el culo, pero nada, venga, me repongo, la banca y el muerto salen de loco, estoy hecho un titán. Por norma general, al final, conforme si algo ya te sale mal, no te sale como esperaba, eso ya va a afectar al resto. Y no es lo mismo si tienes eso dividido en 3 entrenos, que tienes como ese margen de reponerte, resetear el chip, que hacerlo todo en la misma sesión, que al final ya todo va a salir probablemente mal, porque ya psicológicamente no vayas con el enfoque que tengas que ir. Sí, eso es, yo en ese sentido pienso igual, o sea, bueno, yo ya te lo comenté por historias el día que hablábamos de eso, o sea, yo sí puedo evitar el SBD, lo voy a evitar. O sea, yo lo voy a evitar más que nada porque considero que un SBD entrenando puede restarte más de lo que te puede aportar. Es decir, tal cual como lo has dicho tú, ¿no? Al final, un SBD en competición son 9 singles y para casa. Un SBD entrenando tiene todo lo malo que puede tener una sesión muy larga, ¿no? Muchas series, tanto de top set, o sea, tu top set con back-off, calentamientos mucho más calmados, sesiones más largas, te pones a hablar con uno, te pones a hablar con otro, no tienes a tu entrenador diciendo, venga, ponte las rodilleras que tienes que calentar para la siguiente serie, que tiramos en 10 minutos, ¿no? Que toca, ¿no? Es mucho más tedioso en ese aspecto, ¿no? Y creo que sí que es más difícil de aguantar para el atleta un buen rendimiento, un buen punto durante una sesión tan larga, que como te digo, yo considero que no va a ser ni mucho menos lo que tú vas a tener en competición, porque tienes el factor motivación, la cafeína, la adrenalina por las nubes, y va a ser obviamente mucho menos demandante.
3 singles que todo el trabajo, que 20 que te puedas meter en una sesión normal, ¿no? De SBD. Entonces yo, si tengo que meter SBD, solo lo hago. Uno, porque me lo diga el atleta y que le molen y le gusten las SBDs, como hemos dicho, al final es hacer caso al atleta y si es algo que le va a ser motivante y demás, lo vamos a hacer. Y aún así, en todos los aspectos que yo meta un SBD, siempre voy a intentar o no juntar los 3 movimientos principales, quiero decir, o a intentar que la sesión vaya a ser lo más corta posible. O sea, dentro de lo que es un SBD y de lo que es el estímulo que considero que necesita el atleta para esa sesión y demás, voy a intentar reducirla en el tiempo lo máximo posible a nivel de ejercicios, ¿sabes? Que sean, pues, no es lo mismo tener que hacer un peso muerto, me lo invento, con bandas, porque tienes que estar montando las bandas o lo que sea, aunque pocas veces me vas a ver meter ese tipo de variantes, pero bueno, vamos a poner que lo hago. Y demás, ¿no? Que es más largo el montar todo y demás, ¿no? Que simplemente pues un peso muerto con pausa, ¿no? También entendiendo eso, el objetivo de la sesión y demás. Pero bueno, como digo, voy a intentar recortar. Si meto una banca, voy a meter la banca que más rápido puedo hacer de la semana normalmente, ¿no? Y como iba diciendo, ya un poquito para finalizar, si lo meto es porque me lo pide el split semanal, porque no tenga más días para meterlo, porque considero que necesita ese atleta una frecuencia en concreto o más o menos moverse en una frecuencia alta, por poner el ejemplo de la banca, que suele ser la que obliga normalmente a meter SBDs, ¿no? La banca. Es cuando lo voy a hacer. Si no, ya te digo, voy a intentar por todas las medidas posibles eliminar un SBD, porque, como te digo, considero que quita más de lo que nos puede aportar. Pero siempre haciendo caso, por encima de todo, al atleta. Si el atleta le mola los SBD, va a tener SBD hasta en la sopa. Pero ya te digo, A mí, claro, a mí un punto importante por lo que me gusta, no, o sea, ya no el SBD como tal, sino juntar sentadilla y muerto en la sesión y que eso al final pueda derivar muy fácilmente en SBD si la frecuencia de banca lo requiere, es también por el tema de los accesorios de pierna. Porque soy también bastante partidario de meter algo de trabajo también de accesorios. Entonces, por ejemplo, si un día que digo yo, hace el lunes sentadilla y el accesorio de, que digo yo, una prensa, una sentadilla búlgara y demás, y le aplica la intensidad correcta, probablemente al día siguiente si tienes muerto, aunque sea el secundario, probablemente las agujetas que tenga te limiten bastante el rendimiento y el partido que le puedas sacar a esa sesión. Entonces también por eso me gusta dejar como las 2 sesiones de pierna con la sentadilla y el muerto juntas por también tener ese tipo de descanso de posibles agujetas de los accesorios. También puedes así darle la importancia que merecen a los accesorios y machacarlos bien y que al final no tengas tampoco problemas de recuperación como tal. Sí, eso yo también lo considero así. Sí que yo en ese aspecto me gusta, soy más de separar sentadilla y muerto que de juntarlos. Más que nada porque a nivel de accesorios, sí que yo meto trabajo accesorio, pero bueno, intento normalmente decirle al atleta, vale, si puedes, deja un día de descanso entre este peso muerto del día 2 y la sentadilla del día 1, ¿no? Por lo que considero que lleva también ese trabajo accesorio y demás. Pero sí que si los separo es porque considero que el atleta no va a llegar al peso muerto. Es decir, va a hacer la sentadilla y va a estar muy, muy lastrado psicológicamente y muy quemado ya para llegar a ese peso muerto posterior. Que no es lo mismo que meter una banca a meter un peso muerto después de una sentadilla, ¿no? O al contrario, si el peso muerto es el primero, porque es el primario, pues poner primero el peso muerto y luego la sentadilla después. Sé que no va a llegar al segundo movimiento cuando es algo tan demandante como una sentadilla o un peso muerto. Por eso sí que soy más a modo general, a no ser de que, como he dicho, el split o el atleta lo requiera, sentadilla con banca y peso muerto con banca, ¿sabes? Separar y luego intentar, dentro de lo que es el esquema semanal, si se puede, decirle al atleta, pues eso, pues intenta dejar un día de descanso entre el día 1 y el día 2, ¿no? Y luego, pues entre el día 4 y el día 5, pues lo estructuro de una manera que considere que puede. Claro, obviamente, si al final a mí el atleta constantemente me dice, oye, a la sentadilla secundaria llego cansado, oye, al peso muerto secundario llego cansado después de la sentadilla porque me resta, me quita mucho, pues obviamente en ese caso, pues, como hemos dicho antes, al final son solo 2 sesiones las que tiene, entonces afrontar también la secundaria con un estado de fatiga alto, que no le saques partido, que no vayas con un enfoque adecuado, pues a lo mejor es interesante sacarla de esa misma sesión y buscarle una ubicación distinta en la semana. Eso es, sí, yo considero igual. Bueno, pues creo que se nos va a quedar ahí para otro podcast, para otro futuro podcast que ya te voy adelantando, que cuando quieras estás 100% invitado para otro episodio. El tema de la adherencia y demás, que creo que es un tema muy interesante y que me gustaría tratar contigo, así que ya sabes que vas a estar invitado a todos los que quieras, pero llevamos ya casi hora larga, hora bastante larga. Llevamos en esta segunda parte 50 minutos. Y hemos hecho 30 en la primera, para que te hagas Hostia, pues entonces llevamos prácticamente hora y 20, sí. Hora y 20, sí, sí.
Así que nada, yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Como hemos dicho, el tema de la herencia y más temas que podríamos tocar 100% invitado a otro episodio, a todos los que quieras realmente. Y nada, lo dicho, un placer haberte tenido por aquí, un placer contar contigo porque ya sabes que yo te tengo mucho estima y mucho aprecio como entrenador Es porque recíproco. al final coincidimos mucho, tenemos ideas Sí, muy parecidas y demás, y creo que en ese sentido también hace que nos llevemos muy, muy bien, ¿no? Incluso fuera de lo que es claro, el fuera de power, ¿no? esto, Fuera sí. de lo que es el power hace que tengamos una buena relación. Y como te digo, he estado encantadísimo de tenerte. Creo que ha sido un podcast muy, muy, muy fructífero en ese sentido y que creo que se pueden sacar muchas cosas en común. Y nada, si Sí. quieres decir alguna cosita ya para despedirte. Pues nada, o sea, bueno, simplemente que a la gente que lo haya escuchado y realmente que haya llegado hasta aquí por escucharnos, bueno, por escuchar a Tony, por escucharme a mí que estoy de invitado hoy, nada, muchas gracias, que espero que hayan podido aprender algo, por mínimo que sea, como siempre digo, creo que todas las personas tienen algo que enseñarnos, es la mentalidad que a mí me gusta adoptar siempre que escucho a alguien, independientemente de que tenga ideas más parecidas o menos a las mías. Así que en cualquier caso espero que la persona que me haya escuchado haya podido sacar alguna idea interesante sobre la que pensar, reflexionar y que eso le lleve a nueva idea y aprenda algo nuevo. Así que nada, muchas gracias por escucharnos en el episodio de hoy. Eso es. Lo dicho, siempre se puede sacar algo de cualquier persona, de todo el mundo se puede aprender. Y nada, pues esperemos, 100%. como ha dicho José, que hayáis aprendido. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Tenéis el Instagram por aquí, como he dicho antes. Y nada, pues nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós.